que llevo yo es el plato de la liga, ¿no? El que os comenté, ¿no? Bueno, de ahí, bueno, no fue todo bonito en el kill, ¿no? En el kill me lesioné de la rodilla, ¿no? Fue por toco madera, de las pocas lesiones graves que he tenido. Y estuve un año, casi un año entero sin jugar, ¿no? Porque me lesioné la rodilla del cartílago y estuve un año operado y un año con problemas, pero al año siguiente volví a jugar, ¿no? Y luego fiché por el Portland, ¿no? El Portland San Antonio de Pamplona, ¿no? El Portland había ganado una Copa Europa, era un club, yo esperaba llegar a un club de los grandes de España, un club importante, un club con buena estructura, y me encontré que era un club que no tenía tanta estructura como yo pensaba, ¿no? Era un club con mucho dinero, porque el Portland, los cementos Portland metía muchísimo dinero, pero no era un club con una estructura tampoco como tan profesional como yo esperaba, ¿no? El entrenador era Zupo Kisiain, muchos conocéis, es un entrenador que empezó allí con la base de Portland y llegó hasta la Soval y a ganar la Copa Europa, y de hecho durante algunos años fue el entrenador con mejor palmarés. De hecho ahora está entrenando en Cuenca y bueno, ahora mismo que entren en campeones de Copa Europa está él y Julián Ruiz, y no sé si ninguno más, ¿no? Pero, pero se entrenaba muy poco y se entrenaba muy mal, ¿no? Yo así lo viví y así lo sufrí también, ¿no? Porque yo esperaba llegar a un gran equipo a volver a ganar cosas y era un buen equipo, ¿no? Estaba Jackson, Ivano Balic, bueno, luego creo que luego será el volumen mínimo, entrenábamos muy poco, o sea, si no se podía, si había cualquier excusa para no entrenar, no entrenábamos. Y la intensidad mínima también, y entrenábamos andando. Claro, cuando llegas de un equipo de coger lo que corría en los lagos esos y no sé, quieres seguir entrenando, bueno, no sé, a mí siempre me gusta entrenar y quieres seguir ganando, ves que con ese nivel de entrenamiento es difícil. El trabajo físico era muy poco también, individual, por gente que no quería, no voluntario, se entrenaba muy poco, ¿no? Y a mí me gustaba entrenar, con lo cual lo sufría, ¿no? Pero una cosa buena era que había grandísimos jugadores, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? Estaba Jackson, Ivano Balic, Mateo Gajada, Kasper, Rocas, Juancho, los daneses Jorgensen y bueno, gente muy muy buena, ¿no? Entonces esa gente al final era con la mínima estructura, solo se rendía en las grandes ocasiones, ¿no? Se sabía, el equipo tenía la experiencia para decir, a ver, el partido importante es este, la semana importante es esta, pues las demás siguientes antes no se trabajaba, era muy distinto a todo lo que yo he vivido hasta llegar ahí, ¿no? Con lo cual a mí me chocó mucho, ¿no? Y me esperaba otra cosa, la verdad. A lo mejor era por lo que yo esperaba, ¿no? Por lo que yo pensaba que podía hacer, ¿no? Pone falta, ¿eh? A estos. Y bueno, el viaje es en autobús y otra vez volvíamos un poco a lo que había vivido en otros clubs cuando yo esperaba tener un poco más de un club grande, ¿no? Pero aún así el primer año conseguimos ganar la liga, ¿no? Con lo cual, bueno, a lo mejor a veces funcionaba a lo mejor este sistema, ¿no? Zupo, muchos de los que le conocéis de aquí, ¿no? Tácticamente y tal era también muy peculiar, ¿no? Y aquí la idea era de seguir hacer al club grande, de ganar títulos, de hacerme más grande como jugador, ¿no? Y aquí no lo llegué bueno, no lo llegué a lograr, no era por el camino que yo quería, ¿no? Bueno, aquí algunas fotos de aquella época. Aquí ya no tenía pelo, que no decís nada, pero no tenía pelo. Yo la primera vez que me rapé la cabeza entera, la primera vez fue para ir al desfile de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y, y la verdad que por suerte la cabeza que tengo no... Pero bueno, mi hermano es más calvo que yo desde que volvió de la mili, y mi padre igual, y bueno, es hereditario. Y aquí fiché por el Barça, ¿no? Tuve la suerte de que el Barça se volvió a fijar en mí, volvió a cambiar el proyecto, fichaban a Manolo Cadenas, que era conocido mío de la de Mar, y apostaron por mí, ¿no? Tuve la suerte, firmé más muy buen contrato porque tenía 30 y firmé 5 años cuando firmé por el Barça. Pero desgraciadamente tuvimos el primer año en blanco en los últimos 25 años del Barça, o sea, un año que no se ganaba nada. Y eso costó pues que a Manolo Cadenas lo echaran. Y subieron a Xavi Pascual, que era el segundo, ¿no? Que es el que está en la actualidad, ¿no? Y el segundo entrenador contaba muy poco conmigo, ¿no? Por lo que fuera, ¿no? Yo la verdad que era muy de Manolo Cadenas y bueno, pues a lo mejor ese fue a lo mejor mi cruz, pero él no apostaba por mí, ¿no? El entrenamiento allí pues es mínimo, o sea, se entrena solo para rendir, no se entrena para acumular para el futuro, ¿no? Es muy de la escuela de Cirulo de la que hablábamos antes.
pautado por la competición. Dependiendo de la competición, pues a lo mejor se ponen microciclos donde se entrena un poco más para cargar pilas para la siguiente competición, ¿no? Pero todo va muy por microciclos, ¿no? Escuela Hero, comentaba antes, poca variedad. La verdad que el Barça de Valero también ha aparecido, ¿no? Hacíamos ejercicios y el lunes eran lanzamientos, eran 8 lanzamientos. Y tienes que hacer 8, no te dejaba seguir lanzando. Pero bueno, es escuela del Barça. Y esta estructura de equipo, en muchos grandes equipos hay equipo, pero no hay competencia interna que destruya el equipo, ¿no? O sea, hay competencia interna sana, ¿no? Yo quiero jugar, pero si no juega mi compañero, pues tengo que animarle para que cuando me toca a mí poder jugar y ayudar al equipo, ¿no? En esta última época del Barça había mucha competencia interna, había lucha por... O sea, si jugaba el otro yo estaba enfadado porque el otro jugaba. Y si no jugaba yo, quería que el equipo perdiera. Y eso para cualquier equipo es destructivo, ¿no? O es destructivo o es muy difícil, muy difícil de llegar a algo, ¿no? Poco equipo, pero grandes individualidades, ¿no? Poco equipo, pero grandísimos jugadores. Bueno, es una estructura, ¿no? Y la novedad que surgió, pues fue la del guardiolismo, ¿no? La de cuando desde que llegó Guardiola y consiguió el éxito con el fútbol que ha conseguido en el Barça, todas las secciones han apostado por entrenadores de la casa, entrenadores catalanes, por entrenadores que apuestan por la cantera. Y esto ha dado resultado en el fútbol, en baloncesto también, y en balonmano pues están volviendo a apostar, ¿no? Es una política del club muy buena porque apuesta por lo suyo al final, lo que él ha creado y lo que él ha jugado, ¿no? Y además está dando resultado, ¿no? Pero que eso también ha afectado al balonmano. De hecho, el año que viene fichan a jugadores que son de la cantera del Barça, ¿no? Y para mí aquello fue pues una vuelta, ¿no? La verdad que no la disfruté todo lo que me hubiera gustado, porque pasé un año en blanco y al año siguiente no contaban conmigo y no disfruté todo lo que me hubiera gustado, ¿no? Pero bueno. Y aquí salen unas fotos del trabajo con el Barça, ¿no? Eso es en pretemporada, que hacemos aeróbic para calentar, trabajo de tal. Esta, aunque sea de naranja, es con la segunda equipación del Barça, esa no es todavía del CAI. Y aquí, pues bueno, la verdad que he compartido también, pues con grandes amigos, también he compartido buenos momentos, ¿no? Y bueno, aquí estamos ya donde nos conocemos. Esta sí que es del CAI, esta es del último partido. Y aquí, pues, mi objetivo cuando volvía era disfrutar de balonmano, ¿no? La verdad que muchos años he disfrutado, creo que tenía físico para seguir jugando y seguir disfrutando, y por eso al final vine aquí, ¿no? Y además conocía más o menos la casa, conocía a Óscar, conocía a Mariano, conocía a Félix, me hablaba muy bien, y tenía ganas de disfrutar, ¿no? Y de seguir jugando a esto y de demostrar a todos que podía jugar al máximo nivel, ¿no? El entrenador Mariano, que no ha venido, pero yo le he dicho que no viniera. Y la verdad que es un entrenador, compañero y ha sido amigo muchos años, ¿no? Y eso es una ventaja para mí porque tengo mucha confianza en él y él creo que la tiene en mí y eso ayuda, ¿no? Eso facilita todo, ¿no? Un nuevo club, lo que significa nuevas ilusiones, ¿no? De todo lo que hablábamos antes de objetivos, de tal, nuevas ilusiones. Un nuevo equipo, nuevos compañeros, son nuevos retos para todo, ¿no? Y una nueva ciudad, ¿no? Para mí, o sea que también nuevos amigos, ¿no? Puesto, ¿no? Creo que en cada ciudad he dejado amigos siempre que he estado y creo que es al final lo que queda y bueno, hay que escribir la historia, ¿no? Con lo cual, esta no está acabada todavía, esta me dejaréis que la acabe, ¿no? Y el objetivo es ganar un título. Yo desde que he llegado aquí creo que no se nos tiene que hacer la boca pequeña porque hablemos de ganar. Si entrenamos cada día es por el objetivo que tenemos, que es ganar un día y celebrarlo como Dios manda. Y ojalá se produzca, ¿no? Y para eso entrenamos cada día, ¿no? Y no es que diga que vamos a ganar, pero es nuestro objetivo, nuestro sueño es ese, ¿no? Y bueno, ahora durante todas estas diapositivas he hablado de equipos, ¿no? De clubs en los que he jugado, ¿no? Pero todo esto se combina desde el 95, desde hace bastante, pues he estado en la selección también. Cada verano, pues era la llamada de la ilusión, le he puesto, ¿no? Era un poco... podías ir al equipo nacional, ¿no? Podías ir a la selección a jugar europeos, a jugar mundiales, a jugar otra vez europeos, otra vez mundiales, a una olimpiada. Y la verdad que era siempre una llamada muy bonita porque significaba que seguías estando al máximo nivel, que seguía el entrenador contando contigo. Y la verdad que de ir tantos años ya formabas parte, te hacía sentir parte integrante de un equipo, ¿no? De un proyecto, o sea, entrenabas en tu club, pero también tenías tu cabecita puesta en la selección, ¿no? Y claro, por suerte he podido disfrutar muchos años de esa continuidad, ¿no? Con lo cual
es de agradecer a todos los entrenadores, porque el primero que me llamó fue Cruz Ibero, que ya algunos ni sabéis quién es, que era profesor era profesor de INEF en Vitoria. Juan de Dios, César Agiles y Pastor, ¿no? Y la primera vez que fui fue a unos Juegos de la Amistad a San Petersburgo, y la verdad que fue un viaje fantástico. Pero bueno, luego Juan de Dios muchas Olimpiadas, César Agiles y Pastor hasta la última época, que fue en el 2008, ¿no? en la Olimpiada, ¿no? En la selección va por concentración. A nosotros, por ejemplo, este enero hay Mundial, se concentrarán a finales de diciembre, a primeros de enero, y están todo el mes concentrados como equipo, ¿no? Entonces era especial porque cambiabas de chip de guerra psicológica de Valero, de estar en Alemania o de tal, volvías a la selección y estabas otra vez como en casa, como en una familia, ¿no? Competiciones por todos los continentes, ¿no? Eso también es algo bonito, ¿no? Gracias al balonmano he podido estar desde Argentina, Atlanta, Japón, Australia, bueno, todos los continentes, ¿no? Y en todos se vive el balonmano, se vive el deporte, ¿no? Es algo bonito. Y mucho trabajo táctico, ¿no? En la selección veníamos cada uno de nuestra casa, tenían que ponernos a todos a jugar a lo mismo, ¿no? Porque no puede ser que cada uno juegue a una cosa, ¿no? El trabajo físico era solo, te preparaban lo justo para esa competición, ¿no? Y a veces era un problema, porque luego volvías a tu club y a lo mejor te habían apretado para que jugaras esa semana del final del Campeonato del Mundo. Y llegabas luego hecho polvo a tu club y te quedaba media temporada todavía, ¿no? Y claro, otra cosa que se complicaba, que no sé si lo pone en la siguiente esta. No. Otra cosa era que, claro, yo estaba estudiando, toda esta época estaba estudiando, ¿no? Todavía estoy estudiando. Y muchas veces en enero, que son los campeonatos, coincidían la época de exámenes, enero-febrero. Con lo cual, claro, si cada enero me iba a la selección y cada enero era cuando tenía los exámenes, era muy complicado hacerlos, ¿no? Entonces, yo he viajado siempre con los apuntes, mis apuntes para estudiar. Y muchas concentraciones me pasaba pues ratos libres estudiando y preparando exámenes que a lo mejor cambiaba con algún profesor o podía hacer a primeros de febrero para hacerlos y aprobar alguna, porque cada año he aprobado alguna y al final me he licenciado y al final he acabado, ¿no? Que me ha costado, pero... Y la filosofía de equipo, la verdad que es fantástica en la selección, ¿no? Porque hay mucha camaradería, ¿no? El equipo quiere funcionar, quiere ganar, quiere representar a España con... Siempre ha habido un muy buen ambiente, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? Los objetivos además estaban ahí, o sea, en una semana te jugabas el Campeonato de Europa y tenías la oportunidad de ganarlo, ¿no? Entonces, es fácil prepararte y motivarte cuando tienes un objetivo cerca, ¿no? Cuando dices, no, quedan 3 años para la Olimpiada, pues es más complicado, pero para algo cercano era fácil, ¿no? Y valores solidarios, ¿no? Y la verdad que he hecho grandes amigos en la selección, ¿no? A pesar de no haber... de gente con la que no he jugado nunca en el club, por ejemplo, con Mariano, nunca he jugado en el club. Nunca hemos estado en el mismo equipo juntos. De compañía, de jugadores los dos. Y ahora, en cambio, es muy buen amigo mío y hay muchos así, ¿no? Y luego te enfrentabas, cuando juego contra Ciudad Real o jugábamos Ciudad Real, nos jugábamos la Copa Europa o la Liga, tienes 3 o 4 amigos en el equipo contrario, siempre. Y como nos mezclamos tanto, nos cruzamos tanto, cualquier ciudad que vas hay algún compañero o algún amigo, ¿no? Eso también es bonito. Por ejemplo, Juan Pedro Jiménez estaba conmigo, uno que jugamos el sábado contra ellos, Juan Torrevieja, estaba conmigo en el Ademar, en Alcalá, esos días, 35 días encerrados, estaba conmigo, ahí encerrado. Bueno, y para mí era un premio, ¿no? Para mí era fantástico, ¿no? Ir a la selección. Y ahora tienen que salir unas fotos. En algunas saldrá Félix, por ahí. Este es Mateo, este es Alberto Entre Ríos, cuando contra Croacia. Esto es cuando quedamos campeones del mundo. Y esta es la mejor foto de... Yo creo que la mejor foto de balonmano español o de las mejores. Creo que aquí está Mariano también, Juan Churíos, Davis, Juanín, Félix está por ahí. La verdad que tuvimos mucha suerte, ¿no? Pillamos este campeonato del mundo 2005 y salió todo perfecto, salió todo de maravilla, ¿no? Y este lo celebramos bien, ¿eh? Estuvo. Alguno que conozca a Iker Romero, de jugador, es un jugador espectacular y celebrando los títulos también es espectacular. Y yo creo que lo mejor, ¿no? Lo que de verdad sí hay cosas bonitas, que es jugar a balonmano, crecer disfrutando de cada etapa. Si llegas a unos Juegos Olímpicos es ya el sumo, ¿no? O sea, para mí ha sido una experiencia vital siempre. O sea, para mí o sea, si hay objetivos cercanos, mi objetivo o mi sueño ahora sería estar en Londres dentro de unos años. Va a ser que es imposible, ¿no? Pero ¿por qué no? Para eso también entreno, para ganar aquí algo y ir a mis quintos juegos sería, ¿no? Porque he estado en Atlanta, en Sydney, en Atenas y en China.
Y aquí se funciona, las concentraciones son más largas, como el objetivo es tan importante, casi siempre son casi 2 meses o cerca. Se pasan periodos en altitud, entrenando en alta montaña, que normalmente con los